Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo chismecito fresco, calentito, y que ha explotado como una bomba. Hoy vamos a hablar de algo que literalmente ha hecho temblar el mundo de la farándula turca, y no solo eso, el mundo entero. Ya sé que están ansiosos por saber de qué va todo esto, así que sin más preámbulos, arrancamos. El 3 de julio de 2025, la fecha. Una fecha que al menos para los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o para los que simplemente disfrutan del drama y los giros inesperados en las relaciones de las celebridades, quedará grabada a fuego. ¿Por qué? Pues porque ese día, mi gente, explotó la bomba. Una bomba que llevaba tiempo fraguándose, acumulando tensión, rumores, especulaciones, y que finalmente explotó. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de este chismecito jugoso, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, y por supuesto denle like a este vídeo. Me ayudan muchísimo. Y ahora sí, a lo que vinimos. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros adorados Hanke, como los bautizaron sus fans, se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air o Senkalkap. Un flechazo. Amor a primera vista, química desbordante, miradas cómplices, todo el cuento de hadas. Y por supuesto, la pareja traspasó la pantalla, y su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Nos enamoramos todos, ¿verdad? Eran la pareja perfecta. Los paparazzi y las redes sociales, todo el mundo estaba pendiente de cada paso que daban. Viajes románticos, declaraciones de amor, fotos juntos, parecía un cuento de Disney. Y así fue durante un tiempo que tristemente llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo. ¿El motivo? Rumores de diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, problemas de comunicación, las típicas excusas. Pero claro, en el mundo de las celebridades siempre hay más tela que cortar. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera participando en nuevos proyectos y Kerem, por su parte, también siguió trabajando y viajando. Ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental, pero los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Se les relacionó con otras personas, pero nada oficial. Y la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿volverán algún día? ¿Habrá una segunda oportunidad para Hanke? Y llegamos al 3 de julio de 2025. Ese día, las redes sociales ardieron. ¿Qué pasó? Una serie de fotografías y vídeos, filtrados o no, inundaron Internet. Material comprometedor, digamos. Imágenes de Hande y Kerem juntos en un ambiente íntimo, demostrando una cercanía que dejaba poco lugar a la imaginación. ¿Reconciliación? ¿Amorío secreto? ¿Simple coincidencia? El caos. La noticia corrió como la pólvora. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la bomba. Las reacciones de los fans fueron diversas: euforia, alegría, sorpresa, incredulidad y también, por qué no decirlo, un poco de decepción. ¿Por qué? Porque a veces las expectativas pueden ser muy altas. Y cuando se trata de una relación tan mediática, tan expuesta, es normal que las reacciones sean extremas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué sabemos realmente sobre lo que pasó ese 3 de julio? Bueno, la información oficial es escasa, como suele suceder en estos casos. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones públicas al respecto. Se han mantenido en silencio, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, algunos detalles han ido saliendo a la luz, a través de fuentes cercanas a las celebridades, o de personas que estuvieron involucradas de alguna manera. Según estas fuentes, las imágenes fueron tomadas durante una reunión privada, a la que asistieron amigos en común de Hande y Kerem. Parece que después de mucho tiempo sin verse, la chispa revivió. Hubo reencuentros, risas, recuerdos, y aparentemente mucho cariño. Una noche de pasión. Un acercamiento casual. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí parece ser seguro es que algo pasó. Las fotografías y los vídeos filtrados, por supuesto, han tenido un impacto en la vida de Hande y Kerem. Su privacidad se ha visto vulnerada, y su imagen pública, inevitablemente, se ha visto afectada.
La prensa, los fans, todo el mundo está expectante por saber qué va a pasar a partir de ahora. ¿Confirmarán su reconciliación? ¿Decidirán mantener su relación en secreto? ¿Negarán todo? Las preguntas son infinitas. Lo que sí podemos afirmar es que este escándalo ha reavivado el interés en Hanke. Los fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ahora tienen motivos para soñar. Y por otro lado, la carrera de ambos actores inevitablemente se ha visto impulsada. La publicidad, buena o mala, siempre es publicidad, ¿verdad? Pero más allá del morbo y de la especulación, lo importante es que respetemos la privacidad de Hande y Kerem. Son personas con sentimientos, con vidas propias. Y aunque nos encante el chismecito y nos divierta el drama, debemos ser conscientes de que están sufriendo una situación delicada. Y ahora, hablando un poco más allá de lo que sabemos, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? Personalmente creo que todo es posible. Podrían volver a estar juntos, podrían decidir seguir sus caminos por separado, o podrían mantener una relación de amistad discreta. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia, su romance, seguirá siendo recordado por mucho tiempo. Una verdadera historia de amor de cuento de hadas, con un final aún por escribir. Es importante recordar que a pesar de la fama y el glamour, los famosos también son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos, a vivir sus relaciones como les plazca. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Así que, resumiendo. El 3 de julio de 2025 explotó la bomba Hanke. Fotos y vídeos comprometedores de Hande Erçel y Kerem Bürsin reavivaron la llama de la especulación sobre su posible reconciliación. A pesar del silencio de ambos actores, la noticia ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha dejado a los fans expectantes. ¿Qué pasará? El futuro es incierto, pero la historia de Hanke sigue dando que hablar. Y nosotros aquí listos para contarles todos los detalles. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. O casi. Porque, como siempre, me gusta ir un poquito más allá, ¿no? Profundizar en el chisme, analizar todos los ángulos, y darles un poquito más de contexto. Así que prepárense porque la historia de Hanke tiene muchas más capas de las que imaginan. Asterisco asterisco el origen del amor, Love is in the air y la química innegable asterisco asterisco. Como ya mencionamos, todo comenzó en el set de Love is in the air. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, no solo nos regaló una historia de amor encantadora, sino que también nos presentó a Hande y Kerem, dos actores con una química explosiva. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmitía una complicidad que traspasaba la pantalla. En la serie interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que a pesar de sus diferencias, se enamora perdidamente. Y al igual que sus personajes, Hande y Kerem se enamoraron en la vida real. La magia del rodaje, la cercanía, la convivencia, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para el romance. Los fans, que ya estaban cautivados por la pareja en la ficción, no tardaron en darse cuenta de que algo estaba pasando entre ellos fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. Los Hanke, como se hacían llamar sus fans, estaban obsesionados con cada movimiento de la pareja. Querían saberlo todo, dónde comían, qué hacían, con quién se reunían, y por supuesto, si su amor era real. Y para alegría de sus seguidores, la respuesta era sí. Asterisco asterisco el cuento de hadas hecho realidad, romances, viajes y declaraciones de amor asterisco asterisco. Después de confirmar su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada foto, cada vídeo, era noticia. Sus viajes románticos, sus escapadas secretas, sus declaraciones de amor en las redes sociales, todo era perfecto. Parecían vivir en un cuento de hadas. Recuerdo especialmente un viaje a las Maldivas, donde se les vio disfrutando de la playa, el sol y el amor. Las fotos eran espectaculares. Hande radiante con su belleza natural, Kerem enamorado con una sonrisa que lo decía todo. Eran la imagen de la felicidad. Y por supuesto los Hanke enloquecieron. Creían que su amor era eterno. También recuerdo las constantes declaraciones de amor que se dedicaban en las redes sociales. Comentarios cariñosos, emojis de corazón, mensajes llenos de cariño.
Parecía que su amor era inquebrantable. Kerem, en una entrevista, llegó a decir que Hande era la mujer de su vida. Palabras mayores, ¿verdad? Y Hande por su parte siempre demostraba su apoyo a Kerem, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. *** La ruptura, rumores, especulaciones y corazones rotos ***. Pero como en todo cuento de hadas, llegó el momento de la tormenta. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo. Los fans, que habían soñado con su boda y con un futuro juntos, se sintieron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Como siempre, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de problemas de comunicación. Las típicas excusas que suelen utilizar las celebridades para justificar sus rupturas. Pero como les dije, en el mundo de la farándula, siempre hay más tela que cortar. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la presión mediática fue un factor clave en la ruptura. La constante exposición, el acoso de los paparazzi, la falta de privacidad, todo eso pudo haber desgastado la relación. Otros rumores apuntaron a terceras personas, aunque nunca se confirmó nada. Lo cierto es que después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Fue un golpe duro para los fans, que vieron cómo su pareja favorita se desmoronaba. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿volverán algún día? ¿Habrá una segunda oportunidad para Hanke? *** El 3 de julio de 2025, la explosión de la bomba ***. Y llegamos al 3 de julio de 2025. El día que, como les dije, las redes sociales ardieron. ¿Qué pasó? Una serie de fotografías y vídeos, filtrados o no, inundaron Internet. Material comprometedor. Imágenes de Hande y Kerem juntos en un ambiente íntimo. ¿Reconciliación? ¿Amorío secreto? ¿Simple coincidencia? El caos. Las imágenes, que no voy a detallar por respeto a su privacidad, mostraban a Hande y Kerem en una situación que para muchos era inequivocable. Parecían estar muy cercanos, disfrutando de la compañía mutua. La química entre ellos, a pesar del tiempo, seguía intacta. Y por supuesto, los rumores de reconciliación se dispararon. La noticia corrió como la pólvora. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la bomba. Las reacciones de los fans fueron diversas: euforia, alegría, sorpresa, incredulidad y también, por qué no decirlo, un poco de decepción. ¿Por qué? Porque a veces las expectativas pueden ser muy altas. Y cuando se trata de una relación tan mediática, tan expuesta, es normal que las reacciones sean extremas. ***. Las reacciones: euforia, incredulidad y debate en las redes sociales ***. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los Hanke volvieron a la carga, compartiendo fotos antiguas, recordando momentos especiales, y expresando su alegría por un posible reencuentro. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos, dudando de la veracidad de las imágenes, o simplemente decepcionados por la situación. El debate se centró en varias preguntas clave: ¿eran las imágenes reales? ¿Fueron filtradas o publicadas a propósito? ¿Qué significaba todo esto? ¿Volverían Hande y Kerem a estar juntos? Las teorías y las especulaciones se multiplicaron. Algunos fans incluso se dedicaron a analizar cada detalle de las imágenes, buscando pistas y señales que confirmaran o desmintieran la reconciliación. Pero más allá de las especulaciones, las reacciones reflejaron la complejidad de la situación. Por un lado, la euforia por la posibilidad de ver a Hanke juntos de nuevo; por otro, la preocupación por la privacidad de ambos actores, que se habían visto expuestos a una situación delicada. Y por supuesto, la incertidumbre sobre el futuro de su relación. ***. ¿Qué sabemos realmente? Análisis de las fuentes y las pistas ***. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre lo que pasó ese 3 de julio? Como les dije, la información oficial es escasa. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones públicas al respecto. Se han mantenido en silencio, alimentando aún más la especulación. Pero a pesar de esto, algunas pistas y detalles han ido saliendo a la luz. Fuentes cercanas Algunas fuentes cercanas a las celebridades han filtrado información a medios de comunicación y a periodistas de confianza.
Según estas fuentes, las imágenes fueron tomadas durante una reunión privada, a la que asistieron amigos en común de Hande y Kerem. Se rumorea que la reunión fue organizada por amigos en común con la esperanza de que Hande y Kerem pudieran reconectar y dejar de lado sus diferencias. ***** El reencuentro **** Parece que, después de mucho tiempo sin verse, la chispa revivió. Hubo reencuentros, risas, recuerdos, y aparentemente mucho cariño. La cena, que se llevó a cabo en una locación privada, se prolongó hasta altas horas de la noche. El silencio de los protagonistas La falta de declaraciones públicas por parte de Hande y Kerem ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué no hablan? ¿Están esperando el momento oportuno para anunciar su reconciliación? ¿O simplemente quieren proteger su privacidad? El impacto en las redes sociales Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Los fans debaten, analizan y especulan sobre cada detalle. Se han creado hashtags, memes y teorías conspirativas. El futuro incierto Nadie sabe con certeza qué pasará. La incertidumbre es total. ¿Confirmarán su reconciliación? ¿Decidirán mantener su relación en secreto? ¿Negarán todo? El impacto en sus carreras, publicidad y nuevos proyectos El escándalo ha tenido inevitablemente un impacto en la vida profesional de Hande y Kerem. La publicidad, buena o mala, siempre es publicidad, ¿verdad? Pero más allá del morbo y de la especulación, es importante analizar cómo esto podría afectar sus carreras. Aumento de la popularidad La controversia ha reavivado el interés en Hanke. Los fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ahora tienen motivos para soñar. Y por otro lado, la carrera de ambos actores inevitablemente se ha visto impulsada. Nuevas oportunidades La atención mediática podría abrirles nuevas puertas. Podrían recibir ofertas de trabajo, de patrocinio, o de participación en nuevos proyectos. Imagen pública La imagen pública de Hande y Kerem se ha visto afectada. La prensa y los fans están expectantes. El escándalo podría tener un impacto positivo o negativo, dependiendo de cómo manejen la situación. Proyectos futuros Tanto Hande como Kerem tienen proyectos en curso. La atención mediática podría beneficiar o perjudicar estos proyectos. Es importante que los actores cuiden su imagen y la forma en que se proyectan ante el público. El respeto a la privacidad, un llamado a la reflexión Pero más allá del morbo y de la especulación, es fundamental recordar que Hande y Kerem son personas, con sentimientos, con vidas propias. Y aunque nos encante el chismecito y nos divierta el drama, debemos ser conscientes de que están sufriendo una situación delicada. La invasión a su privacidad, la presión mediática y la exposición pública pueden ser muy difíciles de manejar. Es importante que como fans respetemos sus decisiones y les demos espacio. Debemos ser conscientes de que su bienestar emocional es lo más importante. El acoso, los comentarios ofensivos y la intromisión en sus vidas privadas no son aceptables. Debemos ser empáticos y comprensivos. El futuro de Hanke, ¿qué podemos esperar? Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos? ¿Se reconciliarán? ¿O seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Reconciliación Es posible que Hande y Kerem decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Podrían anunciar su reconciliación y empezar una nueva etapa en su relación. Los fans estarían encantados. Relación discreta Podrían decidir mantener su relación en secreto, lejos de la atención mediática. Podrían mantener una relación de amistad, o incluso iniciar un romance en privado. Caminos separados Es posible que decidan seguir sus caminos por separado. Podrían enfocarse en sus carreras y seguir adelante con sus vidas. El tiempo lo dirá El tiempo será el mejor juez. La situación está en constante cambio. La paciencia y la prudencia son fundamentales.
Asterisco asterisco conclusión. Una historia de amor inolvidable asterisco asterisco. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin, su romance, seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Una verdadera historia de amor de cuento de hadas, con un final aún por escribir. Es importante recordar que a pesar de la fama y el glamour, los famosos también son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos, a vivir sus relaciones como les plazca. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Así que, resumiendo. El 3 de julio de 2025 explotó la bomba Hanke. Fotos y vídeos comprometedores de Anne Ercel y Kerem Bürsin reavivaron la llama de la especulación sobre su posible reconciliación. A pesar del silencio de ambos actores, la noticia ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha dejado a los fans expectantes. ¿Qué pasará? El futuro es incierto, pero la historia de Hanke sigue dando que hablar. Y nosotros aquí listos para contarles todos los detalles. Asterisco asterisco un llamado a la acción, participa y comparte, asterisco asterisco. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy, o casi. Porque como siempre me gusta que ustedes también participen. Asterisco 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 comentarios asterisco asterisco cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Anne y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les parece todo este drama? Quiero leer sus opiniones. Asterisco 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 likes y suscripciones asterisco asterisco no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Me ayudan muchísimo. Asterisco 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 redes sociales asterisco asterisco sigan mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes. Los espero por allá. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, el chisme sigue, y yo los mantendré informados.